Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video que quiero enseñarles por qué me introduje en la práctica del yoga, cuándo fueron mis inicios, durante qué tiempo fue, qué fechas fue. Entonces yo empecé esta práctica, esta maravillosa práctica en los años 70. Lo que fue que yo padecía asma bronquial. Mi mamá me cuenta que cuando yo nací estaba en el cuarto de hospital con ella y la ventana estaba rota y el doctor le dijo que mejor me fuera, que ya estábamos bien las dos, que porque a la niña le podía hacer daño. De ahí yo, de donde tengo uso de conciencia, siempre me veo o recuerdo cómo me daban aquellos ataques de asma bronquial. Me agitaba, tenía un silbido, un pitido en el pecho, tenía espasmos, me agitaba mucho, me daba mucha tos, al punto de no poder caminar y tenerme que cargar mi hermano o mi papá para poderme llevar al médico. Fue una etapa difícil porque recuerdo también que como niños que queremos jugar también, recuerdo que cuando llovía salían mis hermanos al frente, al patio a jugar, a poner sus barquitos en los riachuelos ahí que se hacían entre las piedritas. Y entonces yo desde la ventana los observaba jugando. Al igual que recuerdo que construía con las fichas que aún existen ahora de los refrescos. Recuerdo que hacía mis pirámides y las pintaba, porque yo no me permitían mis papás que me enfriara o me diera el viento, porque les preocupaba mi situación. Recuerdo que todo lo tomaba calientito. Yo no tomaba a temperatura ambiente el agua. Todo era tés calientitos. Tomaba un té que se llama el gordolobo para esa afección. Me acuerdo que ponían varias sustancias, varias infusiones, y yo me tomaba aquel té. También mi papá, en su desesperación, pues me mandó a hacer las pruebas de alergia para ver a qué resultaba yo positiva de alergia, si al polvo, al polen de las plantas, qué sé yo, pero no resultó. A la vuelta del negocio de mi papá, que era comerciante, había un doctor, el doctor Abud. Le dijo que con esa inyección, una inyección que mandó traer de otro país, iba a darme buenos resultados, pero tampoco funcionó. Hubo un par de 3 inyecciones que me dijo mi papá que a la cuarta ya no me haría. Y era maravilloso porque en el primero desapareció el asma así por arte de magia. Pero ya cuando me quise poner la cuarta ya no me hizo. Entonces yo también me ausentaba de la escuela. Cuando empezaba el frío o que llovía, yo no asistía a clases. Fueron tiempos que perdí de ir a la escuela. Entonces llegó el día en que mi papá me dijo que si me decidía hacer yoga. Como les quiero hacer mención, eran los años 70, 76 por ahí. Recuerdo que él hizo en la Cámara de Comercio, en la Canaco, que estaba en la calle en Valles de Madero, hizo una exhibición de yoga. Vinieron maestros de San Luis Potosí
y dieron una exhibición, eran de la Gran Fraternidad Universal. Ahí hice mi primera asana en mi casa, una maestra, que no recuerdo el nombre, me puso en una posición para poderme ayudar. Entonces mi papá me decía que me decidiera ya a practicar yoga para que pudiera yo ayudarme. Al tiempo que me dio otra crisis, acepté. Yo no lo quería dejar porque recuerdo que me gustaba la carne, era renunciar a la carne, y me gustaban mucho los tacos de cochinita pibil. Entonces tuve que dejar también la carne, hacerme vegetariana y empezar a practicar el yoga. Yo no lo conocía. Entonces por eso el yoga llegó a mí a través de una afección. Y vaya que me compuse al punto en que aquellos ataques desaparecieron, junto con una terapia que me dio mi papá. Me libré del yoga y entonces seguí practicando y seguí practicando. Y yo les quiero recomendar, voy a ponerles una práctica y les voy a ir enseñando prácticas para las personas que tienen asma, que padecen asma bronquial, que tienen bronquitis. ¿Cómo se pueden ayudar? ¿Cómo se oxigena la sangre? En el libro de Indra Devi, que ya está muy viejito y que aún todavía lo conservo, que era de mi papá, que es Por siempre joven, por siempre sano, en la página 104 habla un doctor escudero argentino, y este doctor dice que él atendía a sus pacientes de manera profesional, pero cuando su hijo tuvo asma, tuvo un ataque, empezó a estudiar a fondo el asma. Entonces él dice que observó que el asma, ¿sí?, en la parte alta del pecho no irrigaba la sangre. Y entonces había para él, su teoría era exceso de oxígeno. Entonces se estaban ahogando por exceso de aire. Y entonces se enseñó posturas de yoga, que él lo sacó en un libro la revista esa, en New York Times, de 1952. Salió ese artículo publicado en el New York Times, el 1 de enero fue. Entonces, no importa en el yoga si el asma te da por bacterias, o te da por alergias alimenticias, o por los venenos del polvo, o el polvo de las plantas, por alergias metabólicas. Si tú lo practicas, te vas a fortalecer y te vas a ayudar. Entonces, les mostraré más adelante qué posturas pueden hacer. Y las posturas son como una medicina, no es de hacerlas un día y ya. Esto es constancia y permanencia. Y así como les comenté en una foto donde mi hijo lo llevé al bazar Buena Vibra, donde él practicó, se va inculcando a la persona, se le va enseñando y va adoptando aquello como estilo de vida. Es diferente, esto es un estilo de vida diferente a lo que estamos acostumbrados. Y cambia tu perspectiva,
cambia tu manera de pensar, cambia tus emociones, las transformas. Entonces, hacemos hábitos en nuestros hijos, podemos hacer hábitos y los vamos inculcando desde pequeños, qué es lo mejor para ellos. Pero no todo queda ahí. Yo me recuperé del asma. El 6 de noviembre de 2015, dando yo ya clases de yoga, tuve una caída. Entonces, iba a dar mis clases con la pelota fútbol, me sentaba y les daba clases a mis alumnas. Pero llegó el momento en que ya no pude. Y aquí apareció algo que es muy importante, que es milenario, que es la acupuntura. Mi hermana, junto con su maestro, Lerma, el doctor Lerma, me llenaron de agujas de la cabeza hasta los pies por la parte de enfrente y luego por la parte de atrás. Todo mi cuerpo lleno de agujas. Y junto con los ejercicios de yoga, volví a levantarme, volví a la práctica y volví a poder dar las clases de yoga. Agradezco mucho a ese maestro, al doctor Lerma, que me ayudó junto con mi hermana Yolanda a poder volver, porque me sentía ya no estar. Fue un momento muy, muy difícil. Yo fui al hospital, sí salí del hospital, pero tuve esa recaída y no podía yo estar bien. Entonces, la acupuntura combinada con el yoga fue algo excelente y volví con mis clases al poco tiempo. Pero después dicen que las cosas pasan por algo. El 8 de noviembre de 2019 me operan. En esta operación es una cirugía que no tuve complicaciones, que salí al otro día, que tenía una actitud yo muy positiva, que eso es lo que yo he aprendido del yoga, de esta ciencia milenaria, y me hicieron una mastectomía radical modificada en el rodete pectoral. Entonces, aún así, tiempo después, volví otra vez a dar mis clases de yoga. Entonces, en todos estos episodios he vuelto a levantar, he vuelto a salir adelante, pero lo más importante es la actitud que tú te pones frente a esto. El consejo mío es: arriba ese ánimo, pase lo que pase, venga lo que venga, porque le ayudamos a nuestro sistema inmunológico a no decaer. Y siempre recuerdo la frase de Buda, del sufrimiento. Mucha gente las cosas las toma como un sufrimiento y viven la vida padeciéndola, en vez de disfrutarla y ser felices. Y también de esta nuevo reto, me volví a levantar. He tenido 3 retos y me he vuelto a levantar. Y ahora con lo de la pandemia, pues sigo practicando aquí. Sigo realizando mis ejercicios.
Le he enseñado a mi hijo una filosofía muy buena que espero que perdure en él por siempre y para siempre, como a mí me dejó mi papá, que fue un gran maestro de yoga, un gran instructor y que me enseñó la senda del yoga, porque el yoga es unión con todos. Si tú eres de una religión, otra persona es de otra religión, aquí no hay apartes. Todos estamos juntos en esto. Igual el cuerpo humano. El cuerpo humano es una unión. Y somos unión microcosmos con el macrocosmos. Ahora, recordando un poquito el COVID, vi en la tele a este chico de Cabá, a Apio, de lo que decía que sentía cuando le dio el COVID, que no podía caminar y que se agitaba porque no podía respirar bien. Si tú duras días sin comer, pues puedes durar días sin comer, pero sin respirar no. Respirar es vital. ¿Y qué practicamos en yoga, en hatha yoga o en todas las tradiciones del yoga? La respiración, el pranayama, junto con las asanas. Entonces, empecemos a conocerlo y a descubrirlo. Traten una vez en sus vidas de tratar de practicarlo. Si no lo practiquen, si están oyendo este video, conózcanlo, déjenlo conocerse y vean lo bueno que les puede hacer, lo bueno que les puede servir a sus vidas. Porque el yoga no nada más son asanas, son meditación, son concentración, son pláticas, es su filosofía. Que te descubras, que sepas quién es el ser que habita dentro de ti. Y con esto, con este mensaje, me despido. Les doy un gran abrazo y que sean muy felices. Bendiciones para todos.